¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver lo que es razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son cantidades que nos van a estar relacionando los lados de un triángulo rectángulo. Importante, tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, estas razones trigonométricas a su vez van a estar relacionadas a lo que son los ángulos internos de nuestro triángulo rectángulo. En temas anteriores o en el tema anterior, que fue el teorema de Pitágoras, nosotros identificamos en el triángulo rectángulo sus lados. Teníamos dos catetos, que son los lados que forman nuestro ángulo de 90 grados, y tenemos la hipotenusa, que es el lado opuesto a nuestro ángulo de 90 grados. En este caso vamos a estar diferenciando los dos catetos. Uno de ellos va a ser el cateto opuesto y otro se va a llamar cateto adyacente. Eso va a depender del ángulo que nosotros estemos trabajando. Puede ser este de aquí arriba o puede ser este de aquí. ¿Ok? Entonces, dependiendo del ángulo que nosotros tomemos, uno de ellos va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Pero eso es una parte importante. Depende del ángulo que nosotros estemos tomando. ¿Ok? Entonces, vamos a definir nuestras funciones trigonométricas a través de estas razones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar quién va a ser nuestro cateto opuesto y quién va a ser nuestro cateto adyacente. Yo voy a estar trabajando con este ángulo de aquí y lo voy a llamar alfa. Entonces, respecto a este ángulo que yo tomé aquí, que le nombré alfa, entonces el lado que está enfrente, en este caso sería este de aquí, sería el cateto opuesto, ¿ok? Respecto a este ángulo de aquí, el que está enfrente sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto y el que está a un lado sería el cateto adyacente. Entonces este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces este es el cateto opuesto. El cateto adyacente relacionado a este ángulo que tenemos aquí. ¿Ok? Si yo tomara el ángulo que está aquí arriba, sería al revés. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con cuál ángulo estamos trabajando. Entonces yo voy a tener la siguiente notación. A la hipotenusa la voy a estar denotando como H. Al cateto opuesto le vamos a poner como C, punto O. Y el cateto adyacente lo vamos a nombrar como C, punto A. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta notación. Y ahora sí vamos a definir nuestras funciones trigonométricas. Vamos a empezar por definir lo que es el seno. Lo vamos a poner como C del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa lo vamos a definir como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, la siguiente va a ser el coseno de nuestro ángulo alfa. El coseno de alfa se va a definir como el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Vamos a tener la tangente de alfa y esto va a ser igual. Se va a definir la tangente de este ángulo como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces vamos a ponerlo cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces estas tres, digamos que son las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas más básicas que vamos a poder encontrar. El seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? También vamos a tener, por ejemplo, la cotangente. La vamos a denotar como cotangente de alfa. Y se va a definir como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces sería cateto adyacente y cateto opuesto. También vamos a tener lo que es la secante
secante de alfa, vamos a pensar como sec de alfa, y esta se va a definir como hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Okay? Entonces sería hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último, vamos a definir lo que es la cosecante. Cosecante de alfa, lo vamos a denotar como CSC. Cosecante de alfa igual, lo vamos a definir como la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Okay? Entonces sería hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, como les mencioné hace un momento, estas de aquí serían las más básicas que podemos encontrar, y estas de aquí, si observamos, su definición, digamos que es al revés. Por ejemplo, aquí el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, y la cosecante de alfa se define al revés, como hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, estas definiciones nos van a dar, digamos, a estas serían las definiciones más básicas, y de aquí podemos encontrar esto, y estas de aquí se llaman recíprocas. ¿Ok? Entonces, estas de aquí van a ser las recíprocas de las funciones que tenemos aquí. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que una cosa es una función recíproca y otra cosa es una función inversa. Estas de aquí se llaman recíprocas, se escriben al revés, están definidas al revés. Por ejemplo, aquí también el coseno de alfa sería el cateto adyacente entre hipotenusa, y la secante se define al revés, la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Okay? Entonces podemos decir que el coseno de alfa y la secante de alfa son funciones recíprocas. ¿Ok? Entonces así es como definimos nuestras funciones trigonométricas, y bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo usar las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces este ejemplo es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer aquí es escribir nuestras funciones trigonométricas con los valores que tenemos aquí. Entonces yo voy a escribir cuánto vale el seno de alfa, cuánto vale el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cotangente de alfa, la secante de alfa y la cosecante de alfa. ¿Ok? Entonces, como estamos trabajando con el ángulo alfa, entonces aquí me dice que este es el ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a lo que vimos aquí, el lado que está enfrente de este ángulo, en este caso el de 8 metros, sería el cateto opuesto. Entonces yo voy a poner por aquí que este va a ser el cateto opuesto. Y el que está a un lado sería el cateto adyacente. Entonces este de aquí sería el cateto adyacente. Y el lado que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados sería la hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí hipotenusa. Ok, entonces ya que tenemos identificados los lados de nuestro triángulo, pues lo único que vamos a hacer es escribir cuánto valen nuestras funciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Ok, entonces el seno de alfa ya vimos que se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto vale 8 y la hipotenusa vale 10. Entonces el seno de alfa en este caso sería el cateto opuesto, que vale 8, entre la hipotenusa, que vale 10. Y ahí lo tenemos. Esto sería el valor de seno de alfa. Se puede reducir, le podemos sacar la mitad y sería 4 quintos. ¿Ok? Ahora el coseno de alfa, por aquí tenemos que se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces aquí tenemos que el cateto adyacente vale 6 y la hipotenusa vale 10. Entonces tendríamos cateto adyacente, que vale 6, entre la hipotenusa, que vale 10. Y lo podemos simplificar.
sacamos la mitad de 6 y la mitad de 10 y nos quedaría 3/5. ¿Ok? Ahora la tangente de alfa se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto en este caso es 8 y el cateto adyacente es 6. Entonces la tangente de alfa en este caso vale 8 entre 6. Y podemos otra vez sacar la mitad a 8, que es 4, y la mitad a 6, que es 3. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahora, la tangente de alfa va a ser, perdón, la cotangente de alfa sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 6, cateto opuesto vale 8. ¿Ok? Entonces sería 6 entre 8, y otra vez sacamos mitad de arriba, es 3, y mitad abajo es 4. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahora la secante de alfa ya está quedando muy amontonado. Entonces vamos a ponerle secante de alfa. ¿Cómo nos va a quedar? Sería hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces aquí tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente vale 6. Sería 10 entre 6. Le podemos sacar mitad, sería 5 y 3. Y por último tenemos la cosecante de nuestro ángulo alfa, que sería hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa nuevamente vale 10 y el cateto opuesto vale 8. Entonces sería 10 entre 8. ¿Ok? Y le sacamos mitad a 10, serían 5 y aquí nos quedaría 4. ¿Ok? Entonces, si observamos el seno de alfa y la cosecante de alfa son funciones recíprocas. El seno de alfa vale 4/5 y la cosecante de alfa vale 5/4. O sea, como que nada más se voltea. Entonces, estas dos son funciones recíprocas. Lo mismo pasa con el coseno y la secante, y lo mismo pasa con la tangente y la cotangente. Estas dos son funciones recíprocas y el coseno con la secante también son funciones recíprocas. ¿Ok? Entonces lo mismo podemos hacer ahora con beta. Entonces si nosotros queremos escribir cuánto vale el seno de beta, el coseno de beta, la tangente de beta, vamos a ponerlo por aquí, ahora sería seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Ahora ya cambiamos de ángulo, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente ya serían diferentes, ¿verdad? Entonces, como ya estamos tomando este ángulo de aquí, el ángulo beta, este de aquí ya no sería el cateto opuesto y este de aquí ya no sería el cateto adyacente. Ahora van a cambiar. Recordemos, el lado que está enfrente del ángulo que estamos considerando, en este caso estamos considerando a beta, sería el cateto opuesto, este de aquí sería el cateto opuesto, y el que está a un costado sería el cateto adyacente. Este de 8 metros sería el cateto adyacente. Ahora cambiaron, ¿por qué? Porque estamos tomando otro ángulo. Entonces, el seno de beta, otra vez es cateto opuesto entre hipotenusa, sería 6 entre 10, lo que nos quedaría 3/5. El coseno de beta se define como cateto adyacente entre hipotenusa, sería 8 entre 10, lo que nos quedaría 4/5. Tangente de beta sería cateto opuesto entre cateto adyacente, nos quedaría 6/8, lo que se reduce a 3/4. Y aquí lo podemos pues simplemente poner ya al revés. Como la tangente de beta y la cotangente son funciones recíprocas, y si la tangente de beta vale 3/4, entonces la cotangente de beta sería al revés.
4 tercios. Lo mismo hacemos con el coseno y la secante. El coseno y la secante son funciones recíprocas. Y entonces si el coseno vale 4 quintos, la secante de beta sería al revés, 5 cuartos. 5 cuartos. Y por último hacemos exactamente lo mismo con el seno y con la cosecante. El seno vale 5 tercios, entonces la cosecante vale 3 quintos. ¿Ok? Entonces depende del ángulo que estemos tomando, va a cambiar el cateto opuesto y va a cambiar el cateto adyacente. Y por lo tanto, pues van a cambiar los valores del seno de alfa y el seno de beta. ¿Ok? Entonces este es un ejercicio muy sencillo. Vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí este es diferente. Aquí nos dan un triángulo rectángulo, nos dan un lado del triángulo y nos dan un ángulo. Lo que nos piden es encontrar el valor de los otros dos lados. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por nombrar los lados de mi triángulo. Entonces yo voy a estar trabajando con este ángulo. Entonces, si yo considero este ángulo de aquí, el que me dan de 42 grados, el lado que está enfrente, en este caso sería el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces este de aquí sería cateto opuesto. Y el que está a un lado, este de aquí sería el cateto adyacente. Y el lado que está enfrente de mi ángulo de 90 grados, pues sería la hipotenusa. Entonces esta sería la hipotenusa. Ahí está. Ahora, yo quiero encontrar a X. Y me dan la hipotenusa. Entonces, tengo que ver qué función de estas tres me relaciona a esas dos cantidades. A X, que en este caso sería el cateto adyacente, y a la hipotenusa. Entonces, ¿qué función de estas tres me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Si vemos aquí, la que nos la relaciona sería el coseno de alfa. El coseno de alfa se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, esta es la que vamos a ocupar para encontrar el valor de X, que en este caso pues sería el cateto adyacente. Entonces, yo voy a ocupar el coseno de alfa, voy a poner su definición, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, yo voy a sustituir los datos que tengo. Alfa, en este caso, este ángulo pues sería el ángulo alfa. Entonces alfa vale 42 grados, el coseno de alfa, que en este caso es 42 grados, va a ser igual al cateto adyacente. No conozco el cateto adyacente y lo estoy nombrando como X. Entonces le puedo poner X entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 11 centímetros, entonces le voy a poner 11. Ahí está. Y ahora vamos a despejar a X. Entonces el 11 está dividiendo, lo paso multiplicando. Sería 11 por el coseno de 42 grados, igual, si quito el 11, lo único que me queda es X. Y con la calculadora puedo hacer esta operación, coseno de 42 grados. Entonces tengo 11 y con la calculadora voy a ver cuánto vale el coseno de 42 grados. Entonces el coseno de 42 grados lo que nos va a dar es 0.74. 0.74. Entonces sería 11 por 0.74. Lo estoy redondeando únicamente a dos cifras, ¿ok? Esto es igual, de este lado seguimos teniendo X. Y por último vamos a multiplicar 11 por 0.74. Y lo que nos queda es 8.14. Entonces X, lo voy a poner de una vez así, X igual a 8.14. Y como estamos trabajando con centímetros, pues le ponemos centímetros. Ahí lo tenemos. Ya encontramos el valor de X. Ahora el valor de Y. Entonces yo tengo que buscar aquí cuál de estas tres relaciones trigonométricas
puedo ocupar para encontrar el valor de y. Ahora los valores que yo tengo es la hipotenusa y el que acabo de encontrar, que sería el cateto adyacente. Entonces puedo ocupar estas dos, cualquiera de estas dos, y esta para encontrar el valor de y. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar aquí una de estas tres que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente, o también lo puedo hacer con la hipotenusa y el cateto opuesto. Con cualquiera de las dos funciona. Por ejemplo, yo lo puedo hacer con estos dos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función es la que me relaciona estas dos? Pues la tangente. La tangente se define como cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, yo voy a utilizar la tangente. Tangente de alfa se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces voy a sustituir mis datos. Tengo que la tangente de alfa vale 42 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es el valor que yo necesito, y lo estoy denotando como y. Entonces sería y entre el cateto adyacente. El cateto adyacente lo acabo de calcular, que es el valor de x. Entonces tengo 8.14. 8.14. Y vamos a despejar a y. Entonces el 8.14 está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Sería 8.14 por la tangente de 42 grados. Y esto sería igual, si quito el 8.14 del lado derecho, únicamente me queda y. Igual a y. Ahí lo tenemos. Ahora con la calculadora busco el valor de la tangente de 42 grados. Tangente de 42 grados es 0.9. Entonces aquí voy a tener 8.14 por 0.9, y esto es igual a y. Y por último multiplico 8.14 por 0.9. Entonces lo que voy a tener, 8.14 por 0.9, es 7.326. Lo voy a redondear a dos cifras y nos va a quedar que es 7.33. ¿Ok? Entonces y va a valer 7.33 centímetros. Entonces yo ya tengo el valor de x y de y, que es lo que nos pedían. A y también la puedo encontrar con el seno de alfa, porque yo conozco la hipotenusa. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo con la tangente o también con el seno. Entonces así es como vamos a estar trabajando con las relaciones o razones trigonométricas. Y pues bueno, en este video sería todo. Nos vemos en un próximo video. Espero que estén bien.